Por aquí, Más Televisión nos dice que cruzan a niños cubanos llorando por el río Bravo. No quieren entrar porque el agua está muy fría y de esa manera exponen la vida de los niños por el tan anhelado sueño americano. Es triste. Es triste la realidad que vivimos los cubanos, que no solo exponemos la vida cruzando el río Bravo, no, también la exponemos cruzando el estrecho de la Florida, cruzando países desde América del Sur por todo Centroamérica, cruzando la selva del Darién, cruzando países complejos como Turquía, por ejemplo, saliendo desde Rusia, intentando llegar hasta Europa por la vía Grecia. Bueno, los cubanos arriesgamos la vida de muchas formas y no necesariamente por el sueño americano, también por el sueño europeo, también por el sueño español, si es que se puede decir así, sueño español. El problema no es llegar a Estados Unidos, el problema no es ese sueño de llegar a Estados Unidos, el sueño es simplemente salir de Cuba. Eso parece que todavía hay medios y hay personas que no lo terminan de entender. No es que los cubanos querramos llegar a Estados Unidos para cumplir el sueño americano, no. Los cubanos queremos escapar de Cuba. Los cubanos queremos salir de la isla cárcel que nos tiene secuestrado todos los días de nuestra vida desde que nacemos. Eso es lo que queremos los cubanos. Ese es el sueño de los cubanos. No es el sueño americano, es el sueño de salir. Es el sueño de vivir. Es el sueño de poder ser una persona digna. Y en Cuba no podemos serlo. Y por eso es este video. Esas ansias de estos padres cubanos por que sus hijos puedan vivir en libertad y por eso cruzan el río Bravo. Por eso arriesgan su vida. Y es triste, sí. Es triste que niños cubanos arriesguen su vida, padres de niños cubanos arriesguen su vida y la de sus hijos, cruzando el río Bravo. Pero no es el sueño americano lo que nos mueve, no. No, no. El sueño es escapar del comunismo. Vivir como personas libres y dignas en cualquier parte del mundo, desde Estados Unidos hasta Australia, desde Rusia hasta Japón, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska. En la Tierra del Fuego, allí hay un cubano, en Alaska hay otro. Y no es buscando el sueño americano, es buscando vivir como una persona digna. Esta publicación la encontré ayer y miren, me acaba de volver a salir, se las voy a poner. Cuba es un país o fue un país productor y exportador de café, de los mejores cafés del mundo. Sin embargo, esto es el café que se le vende a los cubanos. No se lo dan, se lo vende el régimen a los cubanos para consumir dentro del país. El café que exporta el régimen es café de gran calidad y este es el café que el régimen cubano le vende a sus ciudadanos dentro del país para consumir. Miren esto. ¿Sabrá Dios qué rayos será eso? Sabrá Dios, no. Solo Dios sabe. Mira. Toda esa mía te la trae el café a la bodega. Mira, mira, mira. Pedazo de palo, qué sé yo. Palo. Pintura. Pintura. Qué barbaridad, caballero. Estamos vivos de milagro, Señor. ¿Sabrá Dios qué rayos será eso? Sabrá Dios, no. Solo Dios sabe. Mira. Estos son cubanos colando el café para quitarle toda esta suciedad que trae dentro el café de consumo nacional. Este no es café de exportación, el café de calidad, el régimen cubano lo vende en el exterior. Hemos visto café cubano en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, a los cubanos de dentro, lo que le venden es esto. Este café además pone en peligro la vida directamente y la salud de los cubanos, no solo por lo que ingieren, sino también porque este café, al hacerse en las cafeteras de presión, esta suciedad obstruye el filtro de la cafetera y la válvula y hace que las cafeteras exploten. Y una explosión de las cafeteras puede provocar lesiones por quemadura o lesiones por impacto, porque las explosiones suelen ser bastante fuertes y pueden causar daños serios a las personas. Pero al régimen cubano lo que menos le importa son las personas, lo que le importa es vender el café de calidad en el mundo para sacar dinero y seguir construyendo sus hoteles, al mismo tiempo que esto es lo que le venden a la población dentro del país. Pioneros cubanos reciben pañoletas mientras usan mascarillas del Capitán América. Aquí tenemos lo
pintoresco que es la realidad en Cuba. Capitán América es uno de los superhéroes capitalistas por excelencia. Su uniforme es un homenaje a la bandera de Estados Unidos y algunas de sus aventuras fue el aplasta comunistas. Por ADN Cuba, 9 de febrero de 2022. Niños cubanos residentes en Holguín recibieron sus pañoletas azules que los identifican como pioneros moncadistas en un acto de adoctrinamiento castrista donde lucieron mascarillas sanitarias con el símbolo del Capitán América, popular superhéroe norteamericano. El evento ocurrió en la escuela primaria Atanagildo Cajigal Torres del municipio de Jibara el día del natalicio del guerrillero Camilo Cienfuegos, 6 de febrero, según reporte de Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La ceremonia es uno de los numerosos momentos de adoctrinamiento a los que están sometidos los niños en las escuelas de la isla desde edades tempranas. Los alumnos de primer grado de la enseñanza primaria son obligados a ingresar en la categoría inferior de la Organización de Pioneros José Martí, OPJM, y se convierten en moncadistas, una designación en honor al ataque armado de Fidel Castro y sus seguidores contra el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, que dejó muertes en ambos bandos. Los estudiantes de mayor edad, quienes lucen pañoletas rojas, deben gritar: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y es increíble que en esa misma actividad donde se grita pioneros por el comunismo, seremos como el Che, y se haga honor a Fidel Castro, a la Revolución Cubana y al asalto al cuartel Moncada, estas preciosas niñas cubanas lleven una mascarilla del Capitán América, símbolo de la fuerza, de la justicia y del pueblo norteamericano. Así son las cosas por el mundo y por Cuba. A ver quién, luego después de emitir esto por la televisión cubana, quién paga las consecuencias de esta pifia tan grande, pero que nos da, a los que estamos fuera, nos da la esperanza de que el sistema ya no es tan perfecto y de que al final la realidad, lo que gusta en el mundo, lo que los niños quieren ver, Marvel, se sigue imponiendo. Orlandito comparte una publicación de Agustín Antonetti que dice: la dictadura cubana acaba de anunciar que a partir del mes de abril todos los ciudadanos que se atrevan a hablar mal públicamente del dictador Díaz-Canel recibirán una condena de 1 a 3 años de prisión. Esto incluye también redes sociales. Un tuit puede llevarte a prisión. Efectivamente, este es el nuevo Código Penal en Cuba que van a aprobar a partir del mes de abril, donde escribir un tuit, una publicación en Facebook, donde critiques la gestión del dictador cubano Miguel Díaz-Canel, o donde directamente decidas decir lo que piensas sobre el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, puede llevarte a la cárcel. Así está en el Código Penal. No solo sobre Díaz-Canel, también sobre cualquier figura, incluso ya fallecida como Fidel Castro. Cualquier comentario crítico sobre estas figuras puede llevarte a la cárcel. Esto es una violación flagrante de la libertad de expresión, de los derechos de información, pero es la realidad cubana. Algunos ven en Cuba ese paraíso socialista donde todos podemos ser felices, y otros vemos en Cuba la realidad. ¿Qué es esta? Un tuit puede llevarte a la cárcel por hacer una crítica al presidente. Lo que es normal en cualquier parte del mundo, lo que es normal en España, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en cualquier parte del mundo, en Cuba es simplemente un delito y vas a la cárcel por ello. 14 artículos por los que el proyecto del Código Penal marca un retroceso en derechos para los cubanos. Vamos a ver. Legaliza sobre el papel, por ejemplo, los actos de repudio y las agresiones contra cubanos que expresen su inconformidad con el régimen. El proyecto del nuevo Código Penal cubano ratifica que el Estado, el gobierno y el Partido Comunista de Cuba, PSC, están por encima de la ciudadanía. Asimismo, protege a los adeptos del régimen que participen en la represión de opositores y ciudadanos críticos y blinda al castrismo y sus instituciones ante posibles expresiones de descontento popular. De ser aprobado, el código significará un retroceso en materia de derechos para los cubanos. Analizamos 14 artículos que lo demuestran. Y aquí pasan a analizar el artículo 19, el artículo 23.5,
el 24.1, el artículo 80, el artículo 119.3, el artículo 120, artículo 143, artículo 185.1, 263.1, 263.3, 274.1, 275.1, 431.3. Esos son los artículos que analiza este escrito. Les voy a leer el artículo 19. Dice: sobre las personas jurídicas se establece que la responsabilidad penal es exigible a las no estatales, pero excluye a las organizaciones políticas, sociales y de masas que reconoce el Estado en correspondencia con la Constitución de la República de Cuba y demás. No se puede juzgar a ninguna de las organizaciones políticas y sociales y de masa, no se puede juzgar a los CDRs, al PSC, a la UJC, a nada de esto se le puede juzgar. El artículo 23.5 establece que obra en legítima defensa quien impide o repele en forma adecuada un peligro o un daño inminente a la actual paz pública o a los bienes o intereses sociales del Estado. Esta es la justificación para los actos de repudio. Esta es la legalización para que cualquier persona, cuando te vea en la calle decir viva la libertad, vivan los derechos humanos, abajo el comunismo, cualquier persona pueda agredirte físicamente y quedar impune. Esta es la justificación para los actos de repudio. Y así sucesivamente. Esto es el nuevo Código Penal cubano, un código fascista, un código al más puro estilo nazi, donde solo los comunistas, en la Alemania nazi eran los nazis de raza aria, pues en Cuba son solo los comunistas los que tienen derechos. Los demás somos parias que podemos ser agredidos, discriminados de forma violenta incluso, y no pasa nada. Dice la Nación: Cuba. El régimen comunista endurece los castigos para quienes ofendan al presidente. Así se establece en el proyecto de reforma penal que el gobierno de Miguel Díaz-Canel presentó a la Asamblea Popular. Preocupación internacional sobre el periodismo independiente, 10 de febrero de 2022, La Nación. El régimen cubano presentó un proyecto de ley para reformar el Código Penal que amplía el alcance del delito de desacato, endurece sanciones y plantea, por ejemplo, penas de 1 a 3 años para quienes insulten a funcionarios públicos. Además, bloquea el financiamiento externo para la prensa independiente. Así se desprende del anteproyecto del Código Penal que el Tribunal Supremo Popular envió a la Asamblea Popular con apoyo de la administración del presidente Miguel Díaz-Canel. La iniciativa será tratada en abril junto con otra que modifica la ley de ejecución penal según el cronograma legislativo. El artículo 185 del apartado desacato es uno de los que sobresale. Quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o, de cualquier modo, ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o sus agentes o auxiliares, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas, señala. Esto es una ley mordaza, pura y dura. Esto es coartar la libertad de expresión y proteger a la cúpula del Partido Comunista de Cuba ante las críticas de los ciudadanos que cada vez son mayores y más frontales. Antes, lo que ocurría en Cuba, cuando yo era pequeño, por ejemplo, el habla bajito, no digas eso, cállate para no buscarte problemas, eso está dejando de ocurrir. Y el régimen lo sabe. Esas críticas que antes hacíamos de puertas para adentro en silencio, o que nuestras madres y nuestras abuelas nos decían, no puedes decir eso, eso está dejando de ocurrir. Ya los cubanos están cada vez siendo más frontales con las críticas al régimen. Y el régimen es consciente. ¿Y cómo lo puede evitar? Mejorando su gestión, dando más libertad, haciendo que Cuba funcione mejor. No, los regímenes no funcionan así. ¿Cómo lo puede evitar? Censurando y encarcelando más. Así es como lo evitan. Cubanos estallan contra el ministro Alejandro Gil por defender las tiendas en MLC. Es normal que los cubanos estallen contra este señor por defender las tiendas en MLC. Quiero recordarles a todos que en Cuba hubo un proceso de unificación monetaria y el régimen lo que hizo no fue unificar la moneda, lo que hizo fue cambiar una moneda por otra. Cambió el CUC que ya existía, que además no valía para nada, que tenía una inflación enorme y que lo que hacía era ocultar, de hecho, la inflación del país, lo cambió por una moneda digital, el MLC. Las tiendas en MLC no son nuevas, son las mismas tiendas que existían en CUC. Lo que pasa es que ya no venden en una moneda papel,
ahora venden en una moneda digital, pero son exactamente las mismas tiendas. Y otra de las diferencias es que están menos abastecidas. Eso también. El régimen una vez más engañó a todo el pueblo cubano. Les dijo que iba a ser una política de reunificación monetaria. Les dijo que a partir de ese momento los cubanos iban a poder usar una sola moneda, el peso cubano, la que deberíamos tener. Iban a cobrar en esa moneda e iban a poder comprar todo en esa moneda. Sin embargo, no fue así. El régimen cubano eliminó el CUC y creó esta nueva moneda todavía más compleja, porque los cubanos dependen de una tarjeta magnética, algo que dentro de Cuba, con la internet y con la infraestructura es bastante complejo de obtener, pues los cubanos dependen de una tarjeta magnética en una moneda que no existe digital para poder adquirir bienes y servicios. Por eso los cubanos están tan enfadados con esta burla del ministro que dice que las tiendas en MLC son imprescindibles y que sin ellas Cuba estaría peor. No, la realidad es que Cuba no necesita ni tiendas en MLC ni tiendas en CUC. Cuba necesita tiendas en pesos cubanos, que es nuestra moneda y es en la moneda en que cobra el salario del pueblo cubano. Cuba necesita libertad, además. Cuba necesita libertad de empresa, libertad de expresión, libertad de información, libertad de movimiento. Cuba necesita todo eso. Cuba no necesita más tiendas en monedas que los cubanos no puedan comprar. Desde las diplotiendas estamos viviendo este proceso. Primero las diplotiendas, donde los cubanos no podíamos comprar. Luego las tiendas en CUC, donde los cubanos no podíamos comprar. Y ahora las tiendas en MLC, donde los cubanos no podemos comprar. Todo un sistema de tiendas creado por el régimen cubano para las personas que viven fuera, para las personas que ganan dinero fuera y para el trabajador de dentro, para el pueblo de a pie, para la inmensa mayoría de los cubanos. Para ellos no hay nada. Es normal que los cubanos estén enfadados. Es normal que los cubanos no quieran seguir viviendo en este sistema precario que nos discrimina incluso hasta por la moneda. Hasta por eso nos discrimina el comunismo en Cuba. Pide asilo en Colombia periodista apartada del ICRT, Instituto Cubano de Radio y Televisión, por emitir imágenes de Celia Cruz. A este punto llega la censura en Cuba, que por emitir imágenes de Celia Cruz se te puede reprimir. Celia Cruz, una de las cubanas más universales, pues no se pueden emitir en Cuba. La periodista Yailén Insua Alarcón pidió asilo político en Colombia porque teme regresar a Cuba. Insua fue directora de la revista informativa Buenos Días hasta 2017, pero la removieron por emitir imágenes de la cantante Celia Cruz. Un día puse un vídeo donde aparecía la cantante Celia Cruz y comenzaron mis problemas. Debido a eso, me llevaron incluso a la estación de Cien y Aldabó, y empezaron las diferencias entre mi pensamiento y el pensamiento de mis jefes hasta que terminaron por sacarme de la revista, dijo Insua al periodista Javier Díaz de la cadena Univisión 23. Insua viajó con su esposo el 5 de febrero a Colombia y un día después tenían previsto tomar otro vuelo hacia Nicaragua. Sin embargo, la compañía Aviaca impidió que montaran en el avión porque está regulada en Cuba y el gobierno de La Habana quiere que regrese a la isla. Llevamos, yo y mi esposo, 4 días comiendo lo que podemos, sin bañarnos, tirados en el suelo, durmiendo, dijo. Los dos están varados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Su esposo padece diabetes y es miembro de la Sociedad Cultural Yoruba de Cuba. Salí de Cuba porque estaba en una situación que ya no podía resolver. Trabajo. Desde el año 2017 no puedo trabajar en lo que estudié, en el periodismo. Hago trabajos extras porque la seguridad siempre va por la diferencia de pensamiento que tengo con el sistema que hay en mi país, dijo Insua a Noticias Caracol. Es otra muestra de cómo los tentáculos del régimen se extienden hasta Nicaragua, y lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho varias veces, cubanos disidentes, hijos de disidentes, familias de disidentes, no intenten llegar a Nicaragua, no lo van a lograr. Se van a quedar varados en cualquier país donde los vuelos hagan escala. El régimen cubano y el régimen de Nicaragua son dos patas de la misma bestia y se comunican muy bien. Y el régimen de Nicaragua sabe perfectamente cuáles son las personas reguladas por el régimen cubano y no los va a dejar entrar a su país, no los va a dejar llegar a Estados Unidos a partir del tránsito por su país. Y cuidado, porque ahora mismo el régimen de Nicaragua no los deja entrar, pero en cualquier momento el régimen de Nicaragua puede dejarlos entrar y retenerlos dentro de su país en las cárceles de Nicaragua, que no son de las cárceles más seguras del mundo para un disidente contra un gobierno. Cuidado con eso, que es muy peligroso.
12.655 cubanos no encontraron empleo en 2021. Vamos a ver. El director general de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca Quesada, reconoció que más de 12.000 cubanos se quedaron sin empleo en el año 2021. Vamos a tener en cuenta que aquí estamos hablando de cifras oficiales que el régimen siempre camufla. El director general de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca Quesada, reconoció mediante una entrevista al periódico oficialista Granma que 12.655 cubanos no encontraron empleo en el año 2021. Según la información suministrada por este medio, las personas que no pudieron ser ubicadas en un puesto laboral accedieron a cursos de habilitación para desempeñar oficios y empezaron a prepararse. La realidad es que el desempleo en Cuba es mucho mayor. No solo el desempleo, sino la precariedad laboral. Porque si malo es no trabajar en Cuba, peor aún es trabajar por un salario de miseria como $25 al mes, cuando la canasta básica cuesta más que eso. Imagínense que para el año pasado, octubre, la canasta básica en La Habana costaba más de 3.500 pesos y el salario mínimo era de 2.500 pesos. Es decir, la canasta básica costaba 1.000 pesos más que el salario mínimo. Y la pensión mínima, que es de 1.500 pesos, pues imagínense, la canasta básica costaba más del doble de la pensión mínima. Si malo es no tener empleo en Cuba, peor aún es tener un empleo y que no te paguen por ello. Esta cifra, que alguien podría interpretarla como Cuba está casi en pleno empleo, el socialismo en Cuba funciona porque tiene casi pleno empleo, la realidad es que eso es solo una arista de la cifra, es solo un punto de vista. El punto de vista real es que ese pleno empleo lo que implica es precariedad laboral, que aunque tengas trabajo en Cuba, sigues ganando un salario que no te permite ni siquiera para acceder a la canasta básica. Las cifras de empleo en Cuba son insignificantes. En Cuba tenemos que ver no solo las cifras de empleo, tenemos que ver además lo que cobran los que están ya empleados por el régimen y si con ese dinero pueden comprar los bienes, pueden adquirir los bienes y servicios básicos para la vida. Y la realidad es que no. La realidad es que en Cuba ni siquiera tener un empleo te soluciona la vida. Al contrario, muchas veces te la perjudica. ¿Qué nos dice Cubanet? Nos dice que cuentapropistas leales, trabajo independiente al servicio del poder. Sí, por desgracia, hay esclavos leales. Vamos a ver la portada de Cubanet. Este artículo dice: cuentapropistas leales, trabajo independiente al servicio del poder. Es lo que hacen muchos propietarios de negocios privados en Cuba, hacer un guiño a las autoridades para avisar que son leales al régimen, que se puede contar con su acatamiento. Jueves 10 de febrero de 2022. La Habana, Cuba. En la pared de una charcutería de precios exorbitantes en la calle Estrada Palma, en Santo Suárez, hay una enorme foto del general Raúl Castro que parece observar con ironía a los clientes. Recientemente, el dueño de una paladar en La Habana, aficionado al arte, especialmente a la pintura, compró en 12.500 pesos para colocar en su establecimiento un original de Nuez, René de la Nuez, de comienzos de la década de 1960, que es puro vintage castrista. Un barbudo desafiante enarbolando un fusil, tocado con un sombrero de yarey con estrella solitaria junto a una palma real erguido sobre la isla. Estos son muestras de el servilismo y el oportunismo de algunos cuentapropistas cubanos que son expoliados cada día por el régimen a partir de los impuestos, chantajeados por los inspectores del régimen que tienen que darle prebendas, sobornos, y aún así, en lugar de enfrentarse al régimen, que es quien los está oprimiendo, lo que hacen es congraciarse con el régimen para que el régimen cubano les siga soltando, les siga tirando migajas al suelo y ellos agachándose y recogiéndolas y pidiendo perdón además por ser tan miserables. Por aquí tenemos una publicación en The Economist donde habla de un nuevo punto bajo para la democracia global. Más restricciones por la pandemia dañaron las libertades democráticas en 2021. Y aquí nos muestra un mapa un mapa por colores de cómo se comporta la democracia en el año o cómo se ha comportado la democracia en el año 2021. El color más rojo son los países autoritarios
Y el color azul más intenso son las democracias más plenas. Vamos a ver en qué color está Cuba, que aquí la tenemos. Cuba, un régimen autoritario. Así, The Economist sitúa a Cuba en el año 2021. Hay una comparativa aquí está, donde se puede ir escalando por países. A ver, aquí, desde Noruega, que es el primer país, Noruega, Finlandia, ¿vale? Desde los primeros países vamos bajando por la lista y nos vamos a encontrar a Cuba justo aquí. Cuba está en el puesto 142 de 167 países, justo por detrás de Nicaragua y 6 puestos por delante de China. Fíjense cómo desde 3.52 en el año 2010, en el año 2006 ha ido cayendo paulatinamente la calidad de la democracia en Cuba, o dicho de otra forma, ha ido aumentando el autoritarismo en Cuba hasta los 2.59 que teníamos hace un año, en el año 2021. Y este año 2022, probablemente cuando se reestructure este informe desde el año 2023 con los datos de este año, pues ese número sea todavía peor y Cuba caiga otro puesto u otros 2 puestos más en cuanto a democracia. Así ven una buena parte del mundo a nuestra pequeña isla como un régimen autoritario que viola las libertades de prensa, las libertades ciudadanas, los derechos civiles y políticos, y por eso tiene esta posición. Todo el que le diga que en Cuba hay una democracia, enséñenle esta web y explícanle que no, que hay un régimen autoritario y que además cada año se vuelve más autoritario. Vamos a ver qué nos trae Cubita Now. Aquí tenemos la portada de Cubita Now, vamos a actualizar, a ver si nos muestra. Bueno, aquí tenemos prácticamente el descaro en persona, ministro de Economía en Cuba. Las tiendas en MLC son una tabla de salvación. El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, insistió este jueves en defender las tiendas en moneda libremente convertibles que calificó como una tabla de salvación. Una tabla de salvación para ellos, para la cúpula del Partido Comunista de Cuba, que son los que, a partir de las divisas que se recaudan en las tiendas en MLC, pueden mantener su nivel de vida y sus negocios personales. Para el pueblo cubano, el pueblo de a pie, el que no recibe remesas, el que no cobra sus salarios en MLC, para ese pueblo, las tiendas en MLC son una burla. Para los que no son cubanos y puedan ver esto y no sepan qué significa, en Cuba circulaban 2 monedas, el peso cubano, la moneda oficial con la que se pagan los salarios, y el CUC, una moneda inventada para tapar la inflación a principios de los 90. El régimen cubano dijo que iba a unificar la moneda hace ya aproximadamente poco más de un año, que iba a unificar la moneda. No unificó la moneda, lo que hizo fue eliminar el CUC como moneda física y crear una moneda virtual, una moneda digital, el MLC. El régimen cubano sigue pagando a los cubanos en pesos y ahora les vende los productos de primera necesidad que antes les vendía en CUC. Ahora se los vende en MLC. No unificó la moneda, lo que hizo fue quitar una moneda que estaba tapando la inflación, destapar la caja de Pandora y crear otra moneda, esta vez digital, para convertir la inflación en un producto digital y que se volviera a tapar. No le dio resultado, los precios se han disparado, la inflación sigue creciendo y el cubano de a pie sigue sin poder comprar los productos de primera necesidad, la canasta básica, en la moneda que cobra su salario, que es en pesos. Ahora la tiene que comprar en MLC. Y dice este ministro que esas tiendas son una tabla de salvación, esas tiendas son una burla a la inteligencia. ¿Qué nos dice la agencia F por aquí? Cuba aprueba 160 MIPYMES y 2 cooperativas más y se acerca a las 2000, como si fuera todo un logro. 10 de febrero de 2022, F, el Ministerio Cubano de Economía y Planificación, MEP, aprobó este jueves 141 micro, pequeñas y medianas empresas privadas, MIPYMES, y 19 MIPYMES estatales y 2 cooperativas no agropecuarias. De esta forma, según recogió al medio digital oficial Cuba Debate,
Son ya 1.974 las empresas aprobadas desde la reforma de mediados del año pasado, que amplió los tipos de actores posibles en el ámbito económico nacional cubano. Esto, la verdad, da risa. Esto parece algo del otro mundo. Mostrar como un logro a día de hoy, año 2022, 11 de febrero, que el régimen cubano aprueba 160 MIPYMES y 2 cooperativas, es ridículo. Antes de que llegaran los comunistas al poder, el tejido empresarial de Cuba mayoritariamente estaba formado por pequeñas y medianas empresas. Y fue precisamente el régimen cubano el que en el año 1968, con la ofensiva revolucionaria, expropió, confiscó, se robó todas las pequeñas y medianas empresas porque dijo que la economía socialista y planificada era superior a la que existía en Cuba. Después de arruinar el país durante 63 años, llevarlo a la quiebra total, resulta que muestran como un logro que el régimen apruebe 160 micro, pequeñas y medianas empresas. No, no es un logro, es un retroceso. Ha sido un retroceso de 63 años de fracaso tras fracaso hasta darse cuenta de que el camino no fue el que se comenzó a andar en el año 68. El camino siempre fue este, el respeto a la propiedad privada. Y aún así, esta noticia tiene un problema. Habla de micro, pequeñas y medianas empresas privadas y en Cuba no está reconocida la propiedad privada. En la Constitución cubana no está reconocida la propiedad privada. Esto es una burla a la inteligencia. Esto es una burla a los cubanos y más aún a aquellos cubanos que fueron expropiados de sus negocios, de su pan de cada día, de toda la vida. Y hoy el régimen cubano, sin pedir ni siquiera una disculpa por tal atropello, muestra esta miseria como un logro. Aquí tenemos una de las noticias que avergüenza. Díaz-Canel recibió en Cuba al presidente del Partido Comunista de España. Avergüenza a cualquiera que viva en democracia o se sienta respetuoso de los derechos humanos y de la libertad. Avergüenza cómo el Partido Comunista de España se relaciona con dictadores como Díaz-Canel. Aunque cuando miras la historia del Partido Comunista de España, muy vinculada al Partido Socialista de España, te das cuenta de que no es motivo para ellos de sonrojo este tipo de chanchullos entre dictadores. 10 de febrero de 2022, La Habana, 10 de febrero, F. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió con el presidente del Partido Comunista de España, José Luis Centellá, y resaltó su oposición frontal al embargo estadounidense y a las campañas mediáticas contra el gobierno cubano. Según informaron este jueves medios oficiales cubanos, ambos sostuvieron un encuentro con un fraterno y amistoso diálogo el miércoles en el Palacio de la Revolución, sede del gobierno en La Habana. Fue un diálogo franco y ameno entre compañeros, dijo Díaz-Canel en Twitter. En la portada, policía política amenaza a periodista con cárcel por el nuevo Código Penal. Yadiris Luis, colaboradora de ADN Cuba, fue amenazada por la seguridad del Estado. El nuevo Código Penal permitirá condenar a quienes accedan a fondos independientes o extranjeros. La periodista Yadiris Luis Fuentes fue amenazada este jueves por 3 oficiales de la seguridad del Estado con ser una de las primeras personas condenadas por el artículo 143 del Código Penal que se aprobará en abril próximo. Tras el visto bueno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Parlamento, la legislación autorizaría al régimen cubano, entre otros procedimientos, a sentenciar a quienes accedan a fondos independientes y de entidades extranjeras a penas de entre 4 y 10 años de prisión por la figura delictiva otros actos contra la seguridad del Estado. Yadiris Luis, colaboradora de ADN Cuba y otros medios independientes, fue citada para un interrogatorio este jueves en la estación policial de Zapata y C en La Habana, otro episodio de la escalada represiva en su contra. ¿Qué pasa aquí? El régimen cubano ya está advirtiendo a los periodistas independientes de lo que va a pasar con el nuevo Código Penal y a todo el que reciba remesas o recargas de teléfonos desde el exterior están en peligro de que a partir del artículo 143 del Código Penal se les pueda juzgar y encarcelar por otros delitos contra la seguridad del Estado. Ahora mismo, todo el que recibe remesas en Cuba o el que recibe recargas de teléfono en Cuba
está en peligro de que el régimen en cualquier momento pueda capturarlo y encerrarlo por este artículo 143, por lo que sea que el régimen se imagine que usted vaya a hacer con esas remesas o con esa recarga. En el caso de los periodistas, el régimen no le conviene la información y, como recibe remesas o recargas desde el exterior, lo acusa y lo condena por el artículo 143 del Código Penal. Esto es un abuso, esto es una violación flagrante de los derechos humanos, pero es lo que hacen las dictaduras, violar los derechos humanos. Esto es otra de las noticias que preocupan. Desfinanciar a la policía lleva a tasas de homicidio por las nubes, según el alguacil de Los Ángeles. Publicado también el 10 de febrero de 2022 en The Epoch Times. La desfinanciación a la policía ha causado un aumento del 94% en homicidios en el condado de Los Ángeles y generó serias preocupaciones de seguridad para el público. Según el alguacil del condado de Los Ángeles, el alguacil hace un llamamiento a los residentes para que pidan cuentas a los funcionarios elegidos y pongan fin a la ideología woke. La desfinanciación tiene consecuencias, dijo el alguacil Alex Villanueva al programa California Insider de Epoch TV en una entrevista transmitida el 8 de febrero. Evidentemente, si le quitas recursos a la policía, ¿qué ocurre? Pues los delincuentes tienen mayor rango de actuación y la policía menos medios para perseguir la delincuencia. Y eso es lo que ha pasado y lo que cuenta esta noticia. Han desfinanciado a la policía y la consecuencia es el aumento del 94% de los homicidios. Casi se ha duplicado la cantidad de homicidios a partir de que le quitaron los recursos a la policía. ¿Y qué toca ahora a los ciudadanos? Pues reclamar. Reclamarle a los políticos que vuelvan a financiar, que vuelvan a poner los recursos donde van, que es en las fuerzas del orden para que contengan este alto índice de homicidios. Continúo leyendo. Desfinanciaron 145 millones en mi primer año fiscal en el cargo y comencé con un déficit de 101 millones. Se llevaron otros 116 millones en el segundo año fiscal. Luego siguieron quitando 1.281 puestos presupuestados e inevitablemente, ¿qué pasó? La tasa de homicidio subió por las nubes, aumentó al 94% en 2 años. Justo lo que les decía. Recortaron presupuesto, recortaron personal, menos recursos para perseguir la delincuencia. ¿Y qué hace la delincuencia? Se dispara. Esta es la consecuencia de este tipo de políticas de izquierdas que no ha funcionado en ninguna parte del mundo y se empeñan en hacerla funcionar en Estados Unidos sin ninguna razón lógica. Nada más abrirlo me aparece esta publicación de hace 10 horas que no la he visto, la voy a ver con ustedes en directo. Vamos a ver qué es exactamente. Ya puedo presumir. Bueno, aquí vemos la actuación de la Policía Nacional Revolucionaria en Cuba. Aquí además hay muestras de desproporción en el uso de la fuerza y hay muestras de violencia policial evidentes. No quiere decir que la policía no tenga que ejercer la fuerza para reducir a una persona. La policía, evidentemente, para reducir a un individuo, tiene que ejercer la fuerza. Lo que no es normal, y lo digo con conocimiento de causa, es esto que se ve aquí. Miren. Eso es normal. Eso que han visto hasta ahí ahora es normal. Ahora, eso que acaban de ver es lo que es normal. Miren, ese golpe en el estómago. Miren,
Vamos a ver si lo... Miren, ahí lo ven, ¿ven? Ese golpe en el estómago, eso no es normal. Ahora lo vuelve a hacer, miren. Mírenlo otra vez. Miren, eso es abuso policial. Miren. Otra vez, golpe directo al estómago. ¿Ven? Eso no es normal, eso es abuso policial. Y ahora cuando los ciudadanos nos reclaman con toda su razón, ¿qué va a hacer? Va a ir a golpear a otro ciudadano. Saca el bastón y comienza a amenazar a los otros ciudadanos. La Policía Nacional Revolucionaria es esto. La Policía Nacional Revolucionaria se ha convertido en una pandilla de delincuentes. La Policía Nacional Revolucionaria se ha convertido en una pandilla violenta de personas abusadoras que sin el más mínimo pudor, sin la más mínima empatía, sin el menor atisbo de profesionalidad, ya no solo les basta con reducir al ciudadano, que lo están consiguiendo, ese ciudadano está inmovilizado, lo están consiguiendo. No, además de reducirlo hay que golpearlo por puro morbo, por puro sadismo. Golpear al ciudadano una vez está reducido. Eso es abuso policial. Eso es lo que hace la policía en Cuba. O bueno, realmente esto es, creo que, la punta del iceberg de lo que hace la policía en Cuba. Por eso cuando me vienen a hablar otra vez de lo mala que era la policía de Batista, algunos, obviando lo que hace la policía revolucionaria hoy en Cuba, me resulta una actitud bastante hipócrita. ¿Podemos hablar de lo mala que era la policía de Batista? Claro que podemos. ¿Podemos hablar de los abusos, las torturas de la policía de Batista? Claro que podemos. Eso es real, eso está, es la historia nuestra. Pero no digamos que la de hoy es mejor que la de Batista. No, no, son exactamente dos cuerpos policiales represivos y asesinos. Y aquí está otra de las tantas muestras que hay por internet. El abuso policial a la orden del día en Cuba. La policía comportándose como mafias, como matones de barrio. Esta es la realidad cubana. Así trata la Policía Nacional Revolucionaria. No nos olvidemos que es revolucionaria. Es la policía de los revolucionarios contra todos los que no sean por algún motivo revolucionarios o los que atenten de alguna forma contra la moral socialista. Esta es la policía de los socialistas, esta es la policía del pensamiento de Orwell, agrediendo a todo el que piensa distinto, a todo el que no se comporte según sus normas, según su moral. Y es tan criminal como la policía de la dictadura de Batista en cuanto a este tipo de abusos en la calle. Es una policía pandillera, callejera, mal formada, poco profesional, mal instruida, abusadora. Eso es lo que tenemos hoy en Cuba. Diario de las Américas. Estupor por los precios en Cuba. Una bolsa de leche cuesta $41, 41.67 dólares. El alza de precios, la escasez, la inflación, el costo de la vida en el país está presionando aún más a la población cubana. 10 de febrero de 2022. La Habana. El aumento de precios de los alimentos en la isla hace cada vez más difícil la vida diaria de los cubanos. Confirman varios entrevistados al portal web Radio Televisión Martí. Las personas encontramos que una libra de malanga puede estar a 80 pesos. Una bolsa de leche en polvo está cercano a los 1.000 pesos cubanos. Una bolsa de leche, 1.000 pesos cubanos, es 2/3 de una pensión. Una bolsa de leche cuesta las 2/3 partes de una pensión mínima en Cuba. Una bolsa de panes, que lo que trae cuando más son 7 a 10 panes, puede costar entre 40 y 50 pesos. No hay en el mercado esos productos, entonces es muy difícil para las personas poder acceder a ellos, dijo Rodríguez Pita. El alza de los precios, la escasez, la inflación, el costo de la vida en el país está presionando aún más a los cubanos, dijo Rodríguez desde La Habana. Es muy complejo para el ciudadano común. Aquí a veces yo me equivoco y le digo a la gente que con 5.000 pesos que cobra una persona de salario, y muchas personas me dicen, no, recuerda que la mayoría está cobrando entre 2.000 y 2.500 más o menos. Los más beneficiados cobran cerca de 3.000, pero muy pocos cobran 5.000.
Y es cierto, la mayoría de las personas que cobran cerca de entre los 2.500 y 3.000 pesos están pasándola muy mal, aseguró el experto. Bueno, esta es la realidad de Cuba hoy, donde una bolsa de leche puede costar 2/3 partes de lo que cobra un pensionado al mes. Luego vienen a decir que es que en Cuba no hay malnutrición. Sí, en Cuba claro que hay malnutrición. Si no pueden comprar comida, ¿cómo van a estar bien nutridos? Claro que en Cuba hay malnutrición. Y este es el resultado de toda la catástrofe económica del régimen cubano. Ya dijimos que esto iba a pasar. Nos dijeron que no, que nosotros éramos enemigos de la revolución, que era una campaña mediática en contra de las medidas de la revolución. Bueno, ¿y ahora qué ha pasado? Lo que dijimos que iba a pasar. ¿Quiénes son los enemigos de la revolución? ¿Nosotros que dijimos la verdad o el régimen cubano que sigue mintiendo?